Buenas noches, bienvenidos a los que se van conectando a esta transmisión en vivo. Mientras esperamos algunos minutos a que se integren el resto de los participantes del taller, ¿no? Nos pueden ir allí haciendo una indicación a través del chat, si se está escuchando bien. Esperamos algunos minutos. Sí, se van conectando. Nos pueden decir ahí a través del chat si se escucha bien. Como que me han mandado preguntas. Bueno. Sí. Seguimos esperando ahí mientras se van conectando los participantes para participar de esta tercera clase del taller Sanando Heridas del Pasado. Recuerden que está abierto el grupo de WhatsApp, a donde nos pueden compartir sus preguntas o inquietudes o comentarios al respecto para tener en cuenta en el marco del desarrollo de esta presentación. Sí, ya somos 14 ya en el grupo, esperamos que se conecten algunos más hasta las 22:05. Quienes ya están conectados nos pueden comentar si les ha servido o han tenido tiempo de utilizar la planilla que compartimos ayer para comenzar el trabajo de diagnóstico de aquellos sentimientos, emociones o pensamientos que están relacionados con heridas del pasado, para ir dando los primeros pasos en este proceso de lo que vamos a ver en el día de hoy. Leemos algunas. Sí, tenemos algunas preguntas que llegan a través del chat. Sí. Yo, ¿Sí? yo tengo preguntas de la gente que invité a esta sanidad y bueno, me preguntaban cosas, ¿no? Que bueno, la verdad que son interesantes. Una de las chicas me decía, yo pedí perdón, pero la otra persona que no me entiende y no me quiere perdonar. ¿Cómo hago? Sí, vamos a ver en el desarrollo de la clase de hoy los primeros pasos para responder a esta pregunta, y también lo vamos a completar de manera práctica en la clase de mañana. ¿Cómo hacer cuando uno ha dado el paso de pedir perdón y la persona que ha causado la herida no tiene ningún interés de extender el perdón? ¿Cómo calza esto en el proceso de sanidad? Una buena pregunta que
vamos a responder con claridad en el desarrollo de esta clase. Bueno, te leo otra. ¿Sí? Dice, yo no sé cómo perdonar. Cuando lo hago y la persona empieza a sacarme en cara, yo empiezo a vomitar todo lo que me ha hecho también. Entonces no llega el perdón, terminamos disgustadas las personas. Hoy vamos a trabajar en los conceptos relacionados con el perdón y algunas ideas falsas que hay en relación a qué es perdonar o qué incluye el perdonar, porque muchas veces nos apoyamos en esas ideas falsas y no nos enfocamos en el proceso que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros y no esperando que la otra persona dé pasos que probablemente nunca los dé, ¿no? O intente agravar la situación, como decía a través de esta pregunta. Y la otra, la última es, ¿se puede perdonar a la persona que te violó y maltrató en sus momentos? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver qué es posible, cómo llegar a esa instancia y cuál es la manera que muchas veces se intenta y no se logra por enfocarnos o encararlo por el camino equivocado cuando nuestras fuerzas decaen y por supuesto que no alcanza. Pero es posible. Ya siendo las 22:06, vamos a dar inicio y primeramente vamos a recordar lo que vimos en la clase de ayer, algunas de las causas de las heridas del pasado. ¿Sí? En este momento, al revisar las causas, los síntomas y las características de las personas heridas en su pasado de la niñez o adolescencia o en el pasado más cercano de la juventud o la adultez o hasta en el pasado reciente del ayer o de hace simplemente algunos minutos. Puede que ya tengas una lista de causas o síntomas y características con las que te identificas. Si has aprovechado este pequeño borrador que les compartimos ayer, quienes no están incluidos en el grupo de WhatsApp, en la descripción del video encuentran el link para adherirse al grupo de WhatsApp y recibir todo el material escrito y los anexos que se utilizan para trabajar en este proceso, ¿no? Una vez que identificamos los síntomas, algunas causas o características que nos vemos identificados, ¿cómo se resuelve eso, ¿no? Tenemos interés en saber cómo se resuelve, cuál es el camino, ¿no? Lo veíamos recién en algunas de las preguntas que nos pasaban allí a través del chat. ¿Sí? Vamos a ver el método, el proceso para sanar las heridas del pasado y para que para eso estamos, ¿no? en esta hora juntos aquí en este encuentro. La psicología puede ayudar a una persona a sacar a la luz sus dolores, ¿no? Pero vamos a encontrar que no puede solucionarlos de una manera definitiva, ¿no? No hay psicología en el mundo que pueda borrar por completo las heridas del pasado. Pero es cierto que Cristo tiene el poder y puede borrarlas. Sin embargo, eso no quiere decir que Él nos hace olvidar lo sucedido. Muchas veces hay quienes piensan que cuando han sido sanados de heridas del pasado, no van a recordar lo sucedido. Y eso no es verdad. Ocurre de la misma manera que en una herida física, ¿no? ¿Cómo nos afectan la herida física? Cuando una herida física ya está sanada, que ha dejado de sangrar, ha dejado de doler, ¿no? Hay una cicatriz que permanece. Me acuerdo de lo que pasó, pero ya no me duele, no me impide mover ni estoy constantemente pensando en eso que en algún momento causó dolor, ¿no? Por dar un ejemplo, cuando uno es intervenido en una operación o sufre algún corte en la que hay puntos, en el momento más reciente de la herida se hace difícil mover esa zona, ¿no? Sea un brazo, una pierna,
y estamos constantemente atentos a los cuidados que requiere eso o a las cosas que nos impide hacer ese dolor. Pero con el paso del tiempo, cuando esa herida cierra completamente y es cicatrizada, nos acordamos al ver la cicatriz, pero eso ya no limita nuestros movimientos. De la misma manera pasa con nuestras emociones, ¿no? Podemos hablar acerca de aquellas cosas que nos causaron problemas, dolores o aflicciones en el pasado sin estar ocultándolas, pero ya no vamos a tener que hacerlo de manera continua, ¿no? Como decía a través de la pregunta, que por cualquier cosa que surge empezamos como a sacar todo del interior, sacar esa agenda de cosas o lo decía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos empiezan a vomitar excusas o acusaciones? El creador de todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero, a quien podemos conocer y descubrir solo por medio de su palabra, la Biblia, esa maravillosa carta de amor que ha dejado para que nuestras vidas den en el blanco, nos dio ese manual de instrucciones para que alcancemos una vida de plenitud y en esa vida de plenitud ir de acierto en acierto. Allí dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, en los versos 16 y 17 encontramos una promesa del Señor, ¿no? Nos dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, ¿no? Ayer hablábamos acerca de la humillación, acerca del abandono, del rechazo, ¿no? Ese sentimiento de ser desechado, abandonado, ¿no? Sin embargo, vemos esta promesa del único Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas, ¿no? Él nos promete que Él hace venir sanidad sobre nosotros para sanar todas esas heridas. El Salmo 103, en el verso 3, nos dice que Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, ¿no? Entonces, vemos esta afirmación de Dios que es todopoderoso, que nos está diciendo que Él va a sanar todas nuestras dolencias, ¿no? Entonces vamos a ver en este tiempo que compartimos cuál es el camino para ir al encuentro de esa sanidad, cómo nos encontramos con el poder sanador de Dios. Y entonces aquí la pregunta es cómo se sana una herida del pasado, cómo se sana una herida del alma. Y podemos decir con total seguridad que solo es posible a través del proceso de la sanidad interior. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Bien, la sanidad interior es la obra del Espíritu Santo. No es la obra de una persona, ¿no? Es la obra del poder de Dios, es la obra de la mano de Dios a través del Espíritu Santo, sanando las heridas que afectan el alma, ¿no? Recordemos que el alma comprende la mente, las emociones y la voluntad. Vamos a ser completamente renovados en estos tres aspectos, en estas tres áreas, y para ello tenemos que identificar esos sentimientos engañosos, que lo vamos a hacer a través de esa ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo va a obrar rompiendo ataduras que afectan el comportamiento de la persona, ese comportamiento del que hablábamos ayer y antes de ayer, al ir acumulando tantos recuerdos, tantas emociones negativas que nos han dañado, e ir pasándola a ese nivel subconsciente y a ese nivel inconsciente que está guardado ahí y que nos afecta en la manera de decidir. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, ¿no? Nos va a liberar de toda esa presión, de toda esa carga, para poder vivir esa vida abundante prometida por Dios, ¿no? Vamos a repasar este concepto de la sanidad interior. Dijimos, es la obra que hace el Espíritu Santo sanando las heridas que afectan el alma, identificando esos sentimientos engañosos y rompiendo ataduras que afectan el comportamiento de la persona, liberándola para vivir la vida abundante prometida por Dios. Qué bueno que podamos estar transitando estos primeros pasos, o si en alguna otra oportunidad ya lo hemos hecho, ¿no? Recordar y transitar nuevamente este proceso, porque continuamente
experimentamos situaciones dolorosas o que traen aflicción y que necesitamos sacarlas de nuestro interior, entregárselas a Dios para que no tengan nada que ver en nuestra vida cotidiana. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. En Jeremías 30:17 nos dice: yo restauraré y sanaré tus heridas. Y Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La sanidad interior se fundamenta en el ministerio de Jesús. En Lucas 4:18 y 19 encontramos lo que Jesús dice al comenzar su ministerio, ¿no? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. De eso estamos hablando, heridas del pasado, heridas del alma, ¿no? Esos quebrantos del corazón. ¿Cuántas veces hay expresiones de decir: me rompió el corazón, tengo el corazón partido, ¿no? Y en relación a las aflicciones cotidianas que se amontonan, como decimos, se me revienta la cabeza, se me estalla la cabeza de estar constantemente recordando estas cosas dolorosas. Pero Jesús dice que viene para sanar a los quebrantados de corazón y poner en libertad a los cautivos. Jesucristo quiere sanar los quebrantos de tu corazón, quiere sanar toda herida del pasado que hay en ti. Él quiere hacerte libre de toda esclavitud, de situaciones indeseables del pasado. Él quiere hacerlo, pero no va a invadir tu libertad de elección. Para que eso ocurra, debes darle lugar en tu vida, debes abrir la puerta de tu corazón para que pueda entrar y sanarte completamente. Sabemos que tiene poder un poder sobrenatural para hacer esto. Lo hace a través del Espíritu Santo. Y hay pasos que debes dar, hay decisiones que debes tomar, acciones concretas que deberás realizar, la parte que sí puedes y que debes hacer. Y luego Él hará aquello que tú no puedes hacer. Él hará su parte por medio del poder del Espíritu Santo, sanando todas esas heridas que afectan tu alma, que afectan tu mente, que afectan tu corazón, tus emociones y que afectan la voluntad, que van determinando, ¿no?, nuestro interés por hacer o por no hacer, quitando toda ansiedad, identificando esos sentimientos engañosos y rompiendo ataduras que afectan tu comportamiento, librándote para que experimentes esa vida de abundancia que Él ha prometido. ¿Qué significa tener sanidad interior? ¿O qué implica? ¿No? Una vez que empezamos a transitar este camino de la sanidad interior, que le damos lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida, ¿qué implicancias tiene? Como resultado vamos a tener mente y emociones sanas. Vamos a poder superar los conflictos enfrentándolos y resolviéndolos. Aprendemos el proceso, lo ponemos en práctica y es algo que lo recordamos constantemente para ser libres de complejos, vicios y temores. Vamos a lograr comunión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Eso qué hace? Nos lleva a una situación de paz que brota de lo profundo de nuestro ser. Vamos a poder recordar acontecimientos del pasado sin estar experimentando dolor, ¿no? Vamos a recordar sin que nos duela. Dios nos dice por medio de su palabra: yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Veamos qué importante esta afirmación de parte de Dios, ¿no? Que Él es nuestro creador, nuestro hacedor y que está cuidándonos, guardándonos desde antes de nuestro nacimiento. Nuestro origen está en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu nacimiento, tu vida no fue un error. Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. Fuiste diseñado, fuiste diseñada en la mente de Dios. Pero ¿qué ha pasado? La suma de opiniones, comentarios
que hemos recibido acerca de nosotros han ido construyendo esa imagen que se va alejando del plan de Dios, de ese diseño que Dios tuvo al crearte para que experimentes esa vida de plenitud, para que tengas comunión con Él, ¿no? Comunión es esa relación fluida, esa relación en la que prestamos atención a sus indicaciones, a sus instrucciones de vida y gozamos de todas las promesas, cuidado y protección que Él tiene para cada uno de nosotros. Vimos en la clase 2 distintas causas de las heridas del pasado. Ayer hablábamos de esas heridas del alma y los síntomas, vimos algunas consecuencias que trae, cómo esas heridas del pasado sin sanar tienden a enfermar a la persona toda, incluyendo el cuerpo, ¿no? Vemos esa relación continua y estrecha entre nuestra parte espiritual, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y aquí un párrafo aparte, porque quiero contarles que a lo mejor algunos lo conocen, otros no. Hay un libro titulado El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Dice el subtítulo de este libro: el diccionario más amplio sobre las causas y dolencias y enfermedades relacionadas con los pensamientos, sentimientos y emociones. El autor de este libro es Jacques Martel y en ese libro tiene 457 páginas que describen la relación directa de enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, pero que tienen su origen en heridas del pasado que están sin sanar, ¿no? Y esa relación continua entre el espíritu, el alma y el cuerpo, vemos cómo cuando el alma se enferma, termina manifestándose esos síntomas a través de enfermedades, ¿no? Al final, a todos aquellos que estén allí en el grupo de WhatsApp, le vamos a compartir el enlace. Es un libro que está disponible en internet, lo pueden buscar por Google, pero también a todos aquellos que están dentro del grupo, que se van adhiriendo al grupo de WhatsApp, les compartimos este material, que es una herramienta muy facilitadora en el proceso de identificar aquellos aspectos de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, con síntomas o cosas que estamos padeciendo a lo mejor en este momento. A veces pensamos, no identifico de dónde, cuál es el origen de estos síntomas que estoy experimentando a nivel del cuerpo. Y este libro es de gran ayuda, ¿sí? Y esto que nos hace ver que es importante, que es urgente aprender a sanar las heridas del pasado. Por ello, recordamos en todo momento el objetivo que nos planteamos al proponer este taller de 4 clases, ¿no? Y es que conozcas las herramientas y el proceso para recibir sanidad de toda herida del pasado, sin importar qué tan grande y dolorosa sea, ¿no? Si pensamos en las preguntas que recibíamos antes de comenzar con la clase, nos hablaban de situaciones muy dolorosas y traumáticas. No importa qué tan grande sea, Dios está deseoso de sanarte, de extenderte esta sanidad para vivir en plenitud. ¿Qué pasa si no sanamos las heridas del pasado? Nos transformamos en personas llenas de amargura, llenas de frustración, de culpa, de sentimientos de inferioridad, y nos lleva a un estado de sentirnos no amados. Las personas que han sido profunda e injustamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando a su ofensor. ¿Por qué? Porque perdonar es la poderosa afirmación de que las cosas malas que ocurrieron en el pasado no arruinarán nuestro presente ni nuestro futuro. Aún, ¿no?, como decíamos, cuando ya hayan arruinado gran parte de nuestro pasado. Entonces, de esto que acabo de decir, encontramos cuál es el primer paso hacia la sanidad interior. Y podemos decir con total seguridad que perdonar
es el primer paso hacia la sanidad interior. Perdonar es aceptar vivir con las consecuencias de la agresión, pero sin resentimiento ni ánimo de venganza. Y hoy es tu día para comenzar a hacerlo. ¿Qué incluye el perdonar o qué aspectos están directamente relacionados? ¿No? ¿Qué es ese perdonar? Es, por una parte, un acto de amor, porque perdonar es la más grande expresión del amor originado en Dios, que es la fuente verdadera del amor. Y ese acto de amor encierra la renuncia al ego herido y pone su foco en quitar todo rencor o resentimiento. Incluso elimina toda sed de venganza o de justicia propia. Por otra parte, ese perdón es algo unilateral, ¿no? Porque no depende de lo que el otro haga o que el otro haga su parte para que yo haga la mía, ¿no? Que es perdonar todo daño u ofensa recibida. Es un acto voluntario porque comienza en una decisión, que es una acción de nuestra voluntad ejercida en total libertad. Y es incondicional porque no perdonamos porque se nos haya pedido perdón, ¿no? Muchas veces la persona que nos ha ofendido ya no está porque no está cerca nuestro o no está porque ha fallecido. Sin embargo, es incondicional porque nosotros no estamos esperando que se nos pida perdón. Perdonamos a la otra persona aun cuando ni siquiera haya reconocido la ofensa que nos hizo o la herida que nos provocó, ni haya saldado la deuda con nosotros. Incluso perdonamos aunque nunca esa persona llegue a pedirnos perdón, o como decía la pregunta de esta participante al comienzo, ¿qué pasa si cuando le voy a pedir perdón o le estoy pidiendo perdón, saca un montón de otras cosas que incrementan la herida, ¿no? Allí es cuando está el cumplimiento de estos pasos, ¿no? De que es un acto de amor, que es unilateral, que es voluntario porque lo hacemos por decisión propia, y el perdonar está perfectamente alineado con la voluntad de Dios, porque perdonar es dejar que actúe el Espíritu Santo en el lugar donde predomina nuestro orgullo y nuestro resentimiento. En la oración modelo que Jesús enseñó, nos instruye a orar de esta manera, ¿no? Todos recordamos la instrucción de Jesucristo hacia sus discípulos cuando les da esa oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Allí en el verso 12 del capítulo 6 de Mateo encontramos esa indicación, la manera de orar, ¿no? Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Por tal motivo, si tú quieres experimentar el perdón de Dios, con certeza que debes primero perdonar. Y en relación a la pregunta que nos hacían al comienzo, veíamos que existen ideas falsas acerca del perdón. ¿Cuáles son esas ideas falsas acerca del perdón? Una idea falsa es que cuando perdono es un requisito indispensable que también olvide, ¿no? ¿Y por qué esto es una idea falsa? ¿Qué pasaría si al perdonar nos olvidamos de todo? ¿Con qué facilidad caeríamos en tropezar de nuevo con la misma piedra? Justamente Dios permite que recordemos sin que nos duela para tener ese registro de como cuidado, como advertencia, ¿no? Entonces, no está relacionado el perdón con el olvido. Otra idea falsa es que es imposible que pueda perdonar porque la herida es demasiado grande. Si vamos a encarar este proceso de dar el primer paso hacia la sanidad interior, que es perdonar, y creemos que es imposible porque la herida que nos han causado es muy grande, ¿no? Esta es una idea falsa, que nos frena, que nos limita, pero cuando encontramos esa limitación en nuestras propias fuerzas, tenemos que recordar que a través de la oración tenemos
el auxilio del Espíritu Santo para darnos fortaleza y el valor necesario para dar ese paso. Otra idea falsa es que mi perdón no será genuino porque no siento deseos de perdonar, ¿no? Si vamos a esperar a tener deseos, a tener ganas de perdonar, probablemente no lo hagamos o empecemos a postergarlo y decimos, mañana lo voy a hacer cuando sienta el deseo, cuando tenga ganas, ¿no? Y nadie se levanta con unas ganas diciendo tengo unas ganas bárbaras de perdonar al que me causó la herida, al que me afectó, al que me golpeó, al que me ignoró, que me rechazó, que me humilló. Nadie se levanta con esas ganas. Entonces, no está encadenado, no está ligado a que tengamos deseos, ¿no? Hablamos que es una decisión de nuestra propia voluntad, es un acto voluntario. Otra idea falsa es que no corresponde que perdone hasta que la otra persona me pida perdón, ¿no? Recién decimos, ¿qué pasa si esa persona ya no está? Si esa persona no tiene el más mínimo interés o deseo de pedirnos perdón. Vamos a seguir cargando con esa herida, con ese peso, con esa opresión, vamos a seguir atados emocionalmente a esa persona que nos sigue haciendo daño, esperando que él dé el paso. Vemos que esto es una idea falsa. Otra idea falsa es que para que el perdón sea verdadero debo hacer de cuenta que nada ha sucedido. Esa es otra idea falsa porque sabemos que algo ha sucedido, pero cuando lo rendimos a los pies del Señor, y vamos a ver de manera práctica más adelante la forma de hacerlo, o una de las formas, ¿no? Vamos a recordar justamente para tener ese estado de alerta, de advertencia, de no meternos en esa situación, de saber mantener la distancia. Otra idea falsa es que debo perdonar de inmediato o de lo contrario el perdón no tiene valor. Y muchas veces lleva tiempo el prepararse emocional y espiritualmente para enfrentar a quien nos ha agredido, a quien nos ha causado la herida, para extenderle el perdón y de avanzar en el proceso de la sanidad interior de nuestra vida. Otra idea falsa respecto del perdón es el miedo a que la historia se repita, porque podemos tener la inclinación a creer que si lo perdono le estoy dando permiso para que siga haciendo lo mismo, ¿no? Y extender el perdón es decir que yo ya no busco venganza, no busco justicia, se lo he entregado a Dios porque Él es quien se ocupa de estas cosas, pero también hago la advertencia de decir hasta acá llegaste, no voy a dar lugar a que me vuelvas a causar una herida. Y eso muchas veces tiene que ver con establecer límites concretos y claros para que la historia no se repita. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿No? Porque acá ya vemos hasta la primera y la segunda clase veníamos viendo conceptos y la cosa no estaba tan complicada, ¿no? Pero cuanto más grande ha sido la herida, más resistencia tenemos a extender el perdón. ¿Por qué? Porque estamos llenos de tradiciones y costumbres que tienen que ver con el orgullo, con el egocentrismo, con poner la mirada en nosotros y no poner la mirada en aquellos pasos que Dios ha establecido para que vivamos plenamente. ¿Por qué tenemos que perdonar? Vimos recién porque es una condición impuesta por Dios para que nosotros seamos perdonados, ¿no? En el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 26, lo dice Jesús, ¿no? Dice, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus pecados, ¿no? Entonces vemos que para nosotros ser perdonados necesitamos extender el perdón a aquellos que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos erramos al blanco, todos le damos en distintas medidas y en distintos aspectos la espalda a Dios, no prestando atención a sus instrucciones, no poniendo por obra sus mandamientos. Y porque todos dependemos del perdón de Dios. Entonces eso nos lleva a la posición de
vivir dispuestos a perdonar porque tarde o temprano vamos a necesitar nosotros el perdón de Dios, ¿no? Lo decíamos recién, expresaba él la palabra dada en el Padre Nuestro, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos erramos, todos somos deudores delante de Dios y necesitamos perdonar primeramente a quienes nos han ofendido para recibir el perdón de Dios. ¿Cuáles son las características que habitan en una persona cuando no extiende el perdón a quien lo ha herido? Y esas características son la amargura y el enojo. ¿Qué características tiene esta amargura, este enojo? Un permanente repaso del mal que sufrimos, ¿no? Se vive en autocompasión y eso hace que se profundice la herida. Estamos constantemente recordándola, repitiéndola en nuestras conversaciones, en nuestras quejas también. Y esto nos lleva a repetir la experiencia, produciéndosela a otras personas, ¿no? Trasladando esas heridas que hemos recibido, se las trasladamos a otras personas que nos hicieron esa herida a nosotros, ¿no? Decíamos en algunos de las placas, en la publicidad previa de este taller, que si no sanamos las heridas, vamos a sangrar sobre quienes no nos han herido, ¿no? Ese malestar, esa amargura, ese enojo, generalmente se descarga con los más cercanos, con los que están en nuestro hogar o en nuestro trabajo, y que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con la causa de la herida. La falta de perdón es una deuda con nosotros mismos. ¿Cómo es esto? Que si no perdono me estoy endeudando conmigo mismo, ¿no? Porque esa falta de perdón nos coloca en prisión y esa falta de perdón termina afectando a toda la familia. Porque cuando no perdonamos, atamos en sentimientos a la persona que nos agredió, ¿no? En lugar de dejarla fuera de nuestro ámbito de pensamientos y emociones, estamos constantemente repasando y recordando la herida. Perdonar es poner en libertad, ¿no? ¿Y a quién vamos a poner en libertad a través de este perdón? Primeramente, a nosotros mismos, vamos a poner en libertad nuestra mente, nuestro corazón, en una obra que, como dijimos, la hace el Espíritu Santo. La persona que nos resulta más difícil de perdonar y que es más importante perdonar, somos nosotros mismos, ¿no? Y el no perdonarse a uno mismo es rechazar o no creer en el perdón de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo, ¿no? Si Dios extiende su perdón a través de Jesucristo, fue necesario que Jesucristo tomara nuestro lugar de condenación y tomando nuestro lugar nos extiende el perdón. ¿Por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Si Dios ya nos ha perdonado por medio de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para rechazar ese perdón? Y está claro que nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, antes de poder perdonarnos a nosotros mismos y poder perdonar a quienes nos han agredido, debemos haber experimentado el perdón de Dios en nuestra vida. Debemos tomar dimensión del amor de Dios al haber entregado a su Hijo por el solo hecho de que podamos ser perdonados. Es hora de comenzar con el proceso de sanidad de toda herida del pasado, ¿no? Ya a través de algunas preguntas y comentarios vemos que hay heridas del pasado que surgen o que salen a flor de piel rápidamente. Entonces es hora de comenzar con el proceso de perdonar. ¿Cuáles son los pasos para un verdadero perdón? Ayer les compartíamos un listado de emociones justamente para que pudieran ir comenzando este proceso de introspección, este proceso de relacionar esas emociones, esos pensamientos
con la herida de donde surgió y con la persona que causó esa herida. El primer paso es crear conciencia, reconocer la fuente de la herida y descubrir el porqué. Esto, ¿qué incluye? Incluye recordar y analizar quién fue el agresor y sus posibles motivaciones. La persona puede tener tendencia a la depresión sin saber por qué, hasta que descubre la causa, que muchas veces ha estado oculta por años o tal vez por algunas horas simplemente. El segundo paso es validar el acto. ¿En qué consiste esto? En regresar mentalmente al momento de la ofensa. Revivirla para poder realizar el duelo, ¿no? Confrontarla con esa rabia interior, confrontarla con la vergüenza, con la herida, ¿no? Y esto muchas veces incluye conversar con una persona de confianza que sea objetiva, capaz de escuchar y analizar la situación y a su vez dar un buen consejo. De preferencia, siempre tenemos que recurrir a un buen consejero profesional o a un consejero bíblico idóneo que nos vaya a transmitir un consejo, ¿no? Una opinión basada en los principios dados por Dios para vivir esa vida de plenitud a la cual Él nos llama. Sin duda que un tercer paso es la humildad, porque necesitamos eliminar el orgullo que actúa como una barrera antes de extender el perdón a quien nos ha ofendido. Tenemos que elegir perdonar, ese es un cuarto paso, elegir perdonar, aunque haya una base sólida para la ira, para la venganza, no elegimos eso, sino que se elige perdonar. Y esto no tiene que ver solo con motivos religiosos, sino también con ese instinto de conservación, porque esto nos va a hacer muy bien psíquica y físicamente y va a mejorar la relación primeramente en el ámbito de la familia y también con el resto de las personas, ¿no? Por ese instinto de conservación, cuando empezamos a relacionar las afecciones físicas que tenemos o que nos están molestando y a través de la herramienta que ponemos a disposición que comentaba, ¿no? De este diccionario que relaciona los pensamientos y las emociones con los daños a nivel físico, encontramos la raíz de muchas de estas causas, ¿no? El quinto paso es la compasión, significa buscar una nueva forma de pensar sobre la persona que nos hizo mal, ¿no? Porque esto requiere que no nos sintamos superiores o con derecho a juzgar y culpar, porque eso sería caer en un círculo vicioso que no nos va a ayudar en nada. En este paso se vuelve importante cambiar la imagen que tenemos acerca del agresor, viéndolo como un ser humano que también puede haber sufrido sentimientos, puede haber sufrido de la niñez y está repitiendo, ¿no? Patrones, así como fue herido, está repitiendo este patrón. Y cuando lo hacemos, por lo general descubrimos que esta persona es vulnerable, que puede estar llena de heridas y que está trasladando esas heridas hacia afuera. El sexto paso, ¿no? Es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Significa reflexionar sobre los errores propios, ¿no? Esos errores pueden ser tanto subjetivos como objetivos. ¿Qué significa esto? Que son errores aparentes, que nos parece o que está a las claras que hemos errado voluntariamente. Y por haberlo hecho de manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? Lo importante es que podamos perdonarnos para superar esa instancia. Y este acto debe ser parte de ese proceso de aceptación de nosotros mismos y también de una autovaloración. ¡Wow! Parece mucho, ¿no? Parece mucho, pero no lo es. Recordemos que es un proceso y como todo proceso no es algo instantáneo,
pero sí debe ser constante, ¿no? Y nos puede parecer pesado, nos puede parecer difícil, y ahí es cuando tenemos que acordarnos que Jesús nos dijo que no nos va a pedir absolutamente nada que no podamos hacer, no nos va a, si le buscamos, no nos va a permitir estar en una situación para la cual no tengamos una salida. Entonces, cuando nos faltan las fuerzas, cuando nos falta la voluntad, cuando sentimos que no podemos, que ya no damos más, ¿no? Recordar que a través de la oración tenemos acceso al poder del Espíritu Santo que nos fortalece, que nos alienta para, para dar esos pasos necesarios y continuar este proceso. Ya estamos a un día de la última clase, la clase del desenlace, la práctica para recibir sanidad de toda herida del pasado, ¿no? Quiero decirte que ya estás muy cerca, así que no bajes los brazos, que nada te impida alcanzar la plenitud de vida para la cual Dios te creó. Recuerda que tienes a tu alcance la ayuda de Dios, ¿no? A esa pequeña distancia que es una oración, es hablar con Dios y pedirles que renueve la fuerza, que renueve la voluntad y eso que sientes que te falta para alcanzar las maravillosas bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Antes de terminar, repasemos rápidamente algunos puntos de lo que vimos hoy. ¿De qué hablamos? Hablamos cómo se sana una herida del alma, hablamos acerca de qué es la sanidad interior y cómo funciona, hablamos acerca de qué implica tener sanidad y vimos que las heridas del pasado sin sanar tienden a enfermar a la persona toda, incluyendo el cuerpo, ¿no? Hicimos mención al libro que nos puede ayudar mucho a identificar el origen de muchas afecciones. Vimos que perdonar es el primer paso hacia la sanidad interior. Mencionamos ideas falsas acerca del perdón. Dijimos por qué tenemos que perdonar. Hablamos de algunas características de la amargura y el enojo. Y vimos que la falta de perdón es una deuda con nosotros mismos. Que antes de poder perdonarnos a nosotros mismos y a quienes nos agredieron, debemos haber experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas. Y finalmente vimos que es hora de comenzar con el proceso de sanidad de toda herida del pasado. Es hora de comenzar con el proceso de perdonar y enumeramos los pasos para un verdadero perdón. Hasta acá la clase de hoy. Tenemos mucho para considerar, mucho para tener en cuenta, ¿no? Fundamentalmente haciendo foco en esas promesas de Dios acerca de su disposición, su voluntad de sanarnos, ¿no? Es la promesa de Dios y las promesas de Dios sabemos que se cumplen. Ahora tenemos que ir al encuentro de esas promesas dando los pasos que Él ha establecido. Ese primer paso para recibir la sanidad es aprender a perdonar. Y nada, se aprende sin ponerlo en práctica, ¿no? A veces decimos, no, pero esto es difícil. Bueno, comencemos con aquellas cosas que nos resultan un poco más fáciles o un poco menos pesadas y nos vamos ejercitando para mm, poder llegar a perdonar esas cosas más gruesas, más pesadas, ¿no? Mientras nos vamos fortaleciendo a través del poder de Dios por medio de la oración. Nos vamos a ver entonces mañana a las 22 para la clase 4, para el gran final de la práctica, ¿no? Recuerden que ahora les compartimos a través del grupo de WhatsApp ese material anexo y aquellos que no están en el grupo quieren recibir el material, en la descripción del video pueden encontrar el enlace para adherirse al grupo y recibir todo el material complementario, ¿no? Dejamos siempre al final unos minutos para alguna pregunta o comentario que nos quieran hacer antes de despedirnos. Nos preguntan, dice, yo voy por la vida pensando que he perdonado a esta persona que me ofendió, pero cuando la veo se me cierra el pecho y me provoca mucha tristeza.
entonces siento que no perdoné o algo pasa. ¿Sí? ¿Cómo sé si perdoné o no? Eso es lo que ¿No? me están preguntando. Sabemos que ha llegado esa sanidad interior cuando ya no nos duele, ¿no? En este ejemplo, a través de esta pregunta, es que hay una opresión en el pecho, hay una molestia, hay algo que está faltando allí para que ese perdón sea genuino, ¿no? Está bueno repasar un poco los 6 pasos para ver si están dando esos 6 pasos y también considerar aquellas ideas falsas, ¿no? Que no estemos enganchados en alguna idea falsa acerca del perdón, sino que demos de manera práctica y concreta, Graficarlo con la quebradura. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos quebramos una pierna o un brazo o tenemos una operación de apéndice, ¿no? Cualquier herida en lo físico, para hacer un ejemplo. Cuando recién estamos enyesados o suturados, toda la zona está dolorida y eso hace que tengamos mayor atención sobre eso o que si queremos hacer algún tipo de esfuerzo, nos impide, el propio dolor nos impide utilizar esa parte del cuerpo. Pero con el pasar del tiempo, en el caso de las heridas físicas, si no hay infección, si está libre de todo agente que pueda dañar la cicatriz, queda una marca allí, ¿no? Pero si hemos tenido una quebradura de pierna y es en ese tiempo del proceso de restauración, de cerrar la herida y de cicatrizar, teníamos muchos cuidados para apoyar la pierna, para caminar, nos limitaba la velocidad. Ahora han pasado el tiempo y ya caminamos con normalidad. No estamos pensando si no podemos ir a jugar a la pelota porque hace 5 años me quebré la pierna. No estamos, algo se va a caer o vamos corriendo y no nos acordamos ni siquiera que una vez estuvimos quebrados y que no podíamos mover la pierna. Del mismo modo, cuando opera el poder restaurador de Dios a través de esta obra que hace el Espíritu Santo, vamos a recordar el acontecimiento como esa cicatriz, pero nada no vamos a tener ningún efecto que nos impida movernos o avanzar. Entonces, en este ejemplo que se hace a través de la pregunta, está bueno repasar si hemos dado todos los pasos, si hemos cumplido con ese proceso de duelo, si hemos creado realmente esa conciencia, si hemos validado el acto, si realmente lo hicimos con humildad, ¿no? Y ponernos en esa compasión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si les costó hacer la lista, si tiren un dedito. ¿Mm? Si han podido utilizar la lista que les compartimos ayer y les viene siendo de utilidad, ahí nos pueden comentar o nos ponen una manito para que veamos si el material que le estamos compartiendo les está siendo útil. Bueno, recuerden que mañana ya es la última clase, vamos a ver la parte práctica y esperamos que puedan allí compartir, dar algún ejemplo, testimonio de lo que van poniendo en práctica, ¿no? Vemos en los participantes que hay muchas personas que son líderes, servidores en las iglesias. Nos gustaría saber si les está resultando de utilidad o si ven que lo pueden aplicar, sino también para hacer algunas aclaraciones al respecto en la clase de mañana, que será la última, para ya poner en práctica de manera concreta y poder experimentar la sanidad que Dios quiere que vivamos en libertad
y esa vida de plenitud que tuvo el precio de la sangre de Jesús. ¿No? Si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 22 por este canal. ¿No? Chao, chao. Bendiciones.